¿Cómo están a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bien, les debía una teórica y que quiero aprovechar para poder enviarles. Y se trata de los Paramyxoviridae, en donde incluyen a tres virus importantes para influenza, virus sincitial respiratorio y metaneumovirus. Vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos generales de estos virus, de las cuales pertenecen a estos géneros, que son los morbillivirus, que corresponde al virus del sarampión, el paramyxovirus, que son el virus para influenza de 1 a 4, y el virus de la parotiditis, y luego tenemos a los neumovirus, que van a ser el virus sincitial respiratorio o los metaneumovirus. Sí, entonces esos grupos son los que corresponden a estos géneros y todos van a ser los Paramyxoviridae, pero vamos a ver solamente algunos de ellos. Entonces aquí también nos explica algo sobre estos géneros, que son los morbillivirus, que es virus del sarampión, los paramyxovirus, virus de parainfluenza y la parotiditis, los neumovirus, que son los virus respiratorios sincitial y metaneumovirus. Existieron unos brotes de unos virus que son nuevos, pero no los vamos a estudiar ahora, pero sí forman parte de los paramyxovirus. Ya estamos hablando del Nipah y del virus Endra, que se identificaron en el 98 con un brote de encefalitis grave en Malasia y Singapur. Todos estos van a ser los paramyxovirus. Existen ciertas características que son características generales de estos paramyxoviridae. Sí, son viriones, son grandes, que está constituido por genoma ARN, pero en sentido negativo, en una nucleocápside helicoidal que está rodeada por una envoltura. Todos tienen esa característica. Los tres géneros se pueden distinguir por sus actividades de la proteína de unión vírica, que va a ser la hemaglutinina neuraminidasa, del virus de parainfluenza y del virus de la parotiditis. Estos se unen al ácido ciálico y a los eritrocitos, que es la hemaglutinina, y tienen una actividad de neuraminidasa. La H del virus, la hemaglutinina del virus, del sarampión se une a receptores de proteínas y también tiene una actividad de hemaglutinina. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Sin embargo, existe la glucoproteína, que va a ser la proteína G del virus sincitial respiratorio, se une a las células, pero carece de esta actividad, ¿no? Que va a ser la actividad de hemaglutinina. Ese virus se multiplica en el citoplasma de las células, ¿no? Es decir, prácticamente depende mucho de las células del hospedador para que éstas se puedan llegar a multiplicar. Los viriones entran en la célula por fisión, es decir, que se unen lo que es a la membrana plasmática de la célula y salen emergiendo a través de esta sin destruir a la célula. O sea, la misión de esta en realidad no va a ser destruir a la célula, pero sí la va a utilizar para que se pueda replicar. Los virus inducen a una fusión entre la célula y generan células gigantes, ¿ya? Y estas células gigantes se las denomina como células multinucleadas porque se forma un conglomerado de células y a eso se los denomina como sincitios. La inmunidad que provoca la unión con estos virus va a ser la inmunidad mediada por células y es la responsable de la mayoría de los síntomas que va a provocar, pero es esencial para controlar esta infección, ¿no? Es decir, que se controla gracias al sistema inmunitario y además que los paramyxoviridae se transmiten por gotas respiratorias, es decir, por medio de las gotitas de fluye que quedan suspendidas mediante la tos, estornudo, hablando, o sea, existen distintos mecanismos para que se puedan llegar a transmitir, iniciando su infección en las vías respiratorias, ¿no? Entonces es un virus que afecta a las vías respiratorias. Vamos a la siguiente imagen donde nos muestra que ese virus está conformado por una envoltura, ya hemos mencionado una nucleocápside, y de las cuales van a existir proteínas. Estas proteínas que van a ser de envoltura y las proteínas internas. Las proteínas de envoltura son aquellas que son externas y están conformadas por las glucoproteínas mayor,
ya la hemaglutinina, neuraminidasa, la proteína H, la aglutinina y la glucoproteína, y tenemos la proteína de unión vírica, ¿sí? Luego tenemos una glucoproteína menor, que va a ser la de fusión, que se abrevia como F. Luego tenemos que esta envoltura, que está conformada por lo que va a ser la bicapa lipídica. Y luego tenemos proteínas internas. Dentro de estas proteínas internas vamos a tener la proteína de la nucleoproteína, la fosfoproteína y la proteína grande, ¿sí? Que va a ser la proteína L. Estas también van a ser proteínas internas, ¿sí? Y también va a presentar lo que es una proteína de matriz, ¿sí? Que va a ser la proteína M, que se va a encontrar en la matriz del virus. Luego, sabemos que el virus también está conformado por una nucleocápside, ¿sí? Entonces, estas necesitan prácticamente de las células del hospedador para que estas se puedan llegar a multiplicar. Aquí tenemos el resumen de las distintas funciones de las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las nucleoproteínas, que es una proteína mayor interna y va a constituir lo que va a ser la protección del ARN viral. Ya entonces prácticamente lo protege. Luego tenemos las fosfoproteínas, polimerasa, que se abrevia como P, ya, y esta actúa como una asociación a la nucleoproteína, ¿sí? Se localiza, y la función va a ser la transcripción. Luego tenemos la proteína M, que va a ser de la matriz y se va a encontrar dentro de la envoltura y participa en el ensamblaje de los viriones. También tenemos la proteína de fusión, que hemos mencionado que se abrevia como F, y se encuentra la glucoproteína de envoltura de transmembrana, y esta va a ser muy importante porque va a favorecer la fusión hacia las células, ¿sí? La hemólisis y la entrada al virus, a la célula del hospedador. Luego tenemos la hemaglutinina, que se abrevia como H, y va a ser una glucoproteína de envoltura transmembranosa, ¿sí? Y también va a participar en la unión viral. Luego tenemos la proteína mayor, que les decía que va a ser la proteína L, ¿sí? Y su localización va a ser la asociación a una nucleoproteína, que también va a ser como una proteína mayor. Ay, y la función va a ser la polimerasa, ¿sí? Y entonces estas van a llegar a constituir prácticamente las proteínas del virus. Aquí vemos un ejemplo de cómo son la replicación de los paramyxovirus, y prácticamente estos van a ingresar a la célula gracias a las proteínas de unión y de fusión. Ya estas ingresan al interior, se libera el material genético, que va a ser un ARN en sentido negativo, ¿ya? Ingresa al interior de la célula y este se libera, ¿sí? Se libera de la nucleocápside. Una vez que se encuentra en la célula, utiliza el material genético de la célula hospedadora para que se produzca la transcripción. Ya, entonces se produce lo que es una transcripción gracias al RNA mensajero, una translación, ¿sí? O translocación, donde va a ocurrir lo que va a ser un ensamblaje, ¿sí? Que va a permitir la unión de varios fragmentos de RNA, convirtiendo lo que va a ser de una negativa en una positiva, ¿sí? Y luego estas van a ser transportadas y van a terminar de fusionarse a nivel del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y estas van a ser empaquetadas por el aparato de Golgi, ¿sí? Y algunas de las moléculas van a dirigirse hacia la superficie en forma de glucoproteínas, que ya van a constituir parte, digamos, de la célula para que se produzca el reconocimiento. Es decir, que se van a permanecer en la membrana, o bien van a utilizar lo que va a ser la membrana para que éstas puedan terminar, digamos, de formarse y para poder salir de la célula, ¿sí? Entonces, este va a ser el nuevo virus, ¿no? Que va a estar, va a llegar a formar varias copias de estos virus, y prácticamente la célula, ya sea de la vía respiratoria, pues es la que va a estar afectada.
El virus de la parainfluenza, aquí está mal escrito, no es parainfluenza, es un virus de la parainfluenza, se descubrieron al final de los años 50, ¿sí? Y son virus respiratorios que acostumbran a provocar síntomas moderados, muy similares a los del resfriado, ¿sí? Son bastante similares. Y los tipos serológicos que van a ser del 1, 2 y 3 son comparables al virus sincitial respiratorio, es decir, que van a ser muy similares en cuanto a su comportamiento y causan importantes infecciones graves en vías respiratorias, ¿sí? Sobre todo a las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Y la edad más afectada van a ser a los lactantes y a los niños pequeños. ¿Qué es lo que van a provocar? Van a provocar la laringotraqueobronquitis o el croup, ¿sí? Esto va a ser del 1, 2 y 3, pero sin embargo, el 4, el de tipo 4, solamente origina una infección moderada de las vías respiratorias superiores en niños y en adultos. Obviamente, los adultos que se encuentran con la inmunidad baja, ¿sí? Son los que están más afectados. Dentro de lo que va a ser la patogenia y la inmunidad, existen 4 serotipos del virus. La infección está limitada hacia las vías respiratorias. Y lo más frecuente es una afectación de las vías respiratorias superiores, ¿no? Es decir, como ingresa por la vía inhalatoria, vía respiratoria, sobre todo, entonces va a llegar a afectar vías respiratorias superiores, pero cuando llega a afectar a las vías respiratorias inferiores, suele ser grave. Los virus para influenza no van a causar una viremia, es decir, que difícilmente estos van a poder llegar a multiplicarse y volverse una virosis sistémica, ¿no? Estos están más enfocados y están más relacionados a lo que son las vías respiratorias. Sin embargo, los cuadros que van a producir van a ser muy parecidos a los del resfrío común y van a provocar las bronquitis, que va a ser la inflamación de los bronquios. Sí, aquí está incompleto, ¿no? Bronquitis, inflamación de los bronquios. Y el CRUP, se llama la laringotraqueobronquitis, es así como se denomina, CRUP. Y la infección provoca una inmunidad protectora, pero de corta duración. Yo les había mencionado que pues estos van a dejar sus moléculas a nivel de la superficie de la célula para que puedan ser reconocidas por la inmunidad y de alguna manera puede el sistema inmunológico poder, digamos, proteger, pero puede ser de muy corta duración. Estos producen muchas mutaciones. Es por eso que no hay, pues, vacuna, ¿no? Luego tenemos la epidemiología. Existen ciertos factores de la enfermedad que son víricos. El virus tiene un gran virión con envoltura que inactiva fácilmente con la desecación y el medio ácido, ¿sí? O sea, prácticamente es vulnerable a estos elementos. Y también el periodo de contagio es anterior a los síntomas y puede suceder en ausencia de estos. ¿Sí? El único hospedador va a ser el ser humano, o sea, no va a ser una enfermedad zoonótica, no es que se va a contagiar a los animales y etcétera, ¿sí? Al cabo de un cierto tiempo puede producirse una reinfección, o sea, es decir, que uno puede llegar a enfermarse, curarse después de una semana y nuevamente volver a infectarse. La transmisión siempre va a ser a través de las gotitas respiratorias de gran tamaño y los factores de riesgo van a ser los niños que tienen un riesgo de enfermedad moderada o la laringotraqueobronquitis, y también tenemos a los adultos con un riesgo de reinfecciones con síntomas más leves, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir en algunos casos en que los adultos se encuentran inmunodeprimidos y a eso sí puede llegar a tener una afectación más grave. Tenemos la geografía y la estación. El virus es ubicuo, es decir, que se encuentra en todos los lugares del mundo. No tiene una predilección, por ejemplo, en zonas tropicales o en zonas frías, ¿no? Entonces es prácticamente ubicuo. Se encuentra en todos los lugares y tiene una gran incidencia estacional, es decir, que aparece sobre todo en estas épocas, justo las que estamos pasando, que son épocas invernales, y también afecta en las épocas inicios de primavera, ¿sí? Son estaciones mucho más frecuentes. El método de control, pues no existen muchos métodos de control, ¿no? Sin embargo, es
es solamente con las medidas de bioseguridad. Dentro de lo que va a ser el diagnóstico, pues es muy importante saberlo identificar por la signosintomatología, pero les indicaba que es muy parecido a lo que son los resfríos comunes. Sin embargo, existen ciertos métodos como es la detección del antígeno, que nos va a dar lo que es una inmunofluorescencia directa o indirecta, y es como se pueden ver algunos virus aquí, pero no se pueden ver en su totalidad. Pero se ve, pero algunos rasgos del virus, ¿ya? Y también se pueden hacer aislamiento en identificación del virus en medios de cultivo, pero van a ser medios de cultivo celulares, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que el virus va a ser intracelular, ya va a llegar a ingresar dentro de lo que son las células epiteliales respiratorias y pues multiplicarse. Todo esto se llega a obtener a través de las muestras nasales, como ser un lavado bronquioalveolar o también tejido pulmonar, puede llegar a ser como muestras para poderlos identificar. Sin embargo, algunos estudios serológicos, como ser ELISA, puede también ser bastante útil, y también estudios moleculares para la identificación del ácido nucleicos, ¿no? Entonces sabemos que es un virus ARN, y pues por medio de una transcriptasa inversa se puede convertir en un virus ADN y de esa manera poder identificar. De esta manera también, a partir, digamos, de una muestra nasal, también se puede llegar a obtener el material genético. Dentro de lo que es el tratamiento, prevención y control, vamos a decir que el tratamiento de la laringotraqueobronquitis consiste en la administración de VAOs, que significa vaporizaciones, que son frías o calientes, pero es en lo posible que tiene que ser caliente, ¿no? Por el simple hecho de que las vías aéreas necesitan calor y humedad para que éstas puedan liberar, ¿no? Las secreciones que van a ser provocadas por la inmunidad, ¿no? Que van a ser las células secretoras de moco, y también algunas otras que van a provocar lo que va a ser la secreción y presencia de células. Cuidadoso control de las vías aéreas superiores. Rara vez será necesaria la intubación, muy raras veces, pero puede llegar a ser necesario en caso de niños, sobre todo, ¿no? Que están demasiado comprometidos con el virus. Y no se dispone de compuestos antivirales específicos, ya que pues es un virus que prácticamente va a actuar de acuerdo al sistema inmunológico del hospedador. La vacunación con virus inactivados es prácticamente ineficaz, y posiblemente debido a una incapacidad de inducir la secreción de anticuerpos locales ni una inmunidad celular adecuada. Es decir, que pues existen algunas moléculas que hacen que pueda evadir prácticamente la inmunidad celular, y pues no existen vacunas atenuadas, ¿no? Entonces, básicamente va a ser más que todo un control paliativo, y pues con todo lo que son los cuidados, incluido lo que va a ser la alimentación. Otro virus que vamos a hablar en ese tema va a ser el virus respiratorio sincitial. Y este virus respiratorio sincitial se abrevia de esta manera, VRS, y pues este se identificaba por primera vez en un chimpancé en 1956. Es un virus antiguísimo, ¿sí? Y es un miembro del género de los neumovirus, que pues pertenece a lo que va a ser la familia de los Paramyxoviridae. A diferencia de los restantes Paramyxovirus, el virus sensitivo respiratorio carece de una actividad de la hemaglutinina, y es por eso que no va a tener la unión al ácido siálico de las células del hospedador, de las células respiratorias del hospedador, por lo que no necesita ni posee tampoco neuraminidasas. Es la causa más habitual de las infecciones agudas y mortales de las vías respiratorias. Les decía mortales porque pues es tanta la importancia y tanto el compromiso que existe a nivel de los bronquios, de los niñitos pequeños, pues que la principal causa en sí de complicaciones va a ser la insuficiencia respiratoria, ¿no? Por la abundante secreción y por la liberación de las citocinas que hacen que haya secreción de moco y estimulación de células.
y pues afecta sobre todo lo que son los lactantes y a los niños pequeños. Infecta prácticamente casi todos los sujetos con anterioridad a los 2 años de edad y durante toda la vida se producen reinfecciones. Como les decía, las reinfecciones es que pues adquiere la infección, puedes como que curarte o no curarte, pero nuevamente puedes llegar a adquirir la reinfección de otro huésped. Entonces, no necesariamente pues puede ser en un solo sitio, en un solo lugar, sino puede ser distintos lugares, se puede llegar a reinfectar. Y esto ocurre sobre todo en los ancianos, ¿no? Puesto que ellos tienen la inmunidad disminuida. Ahora, tenemos ciertos mecanismos patogénicos del virus respiratorio sincitial. El virus provoca una infección localizada de las vías respiratorias, es decir, que afecta solamente a las vías respiratorias. Les decía que no va a llegar a tener ningún tipo de diseminación sistémica, es decir, que no va a pasar a la vía circulatoria, ni mucho menos va a llegar a afectar a otros órganos. Luego, tenemos que la diseminación citopatológica del virus, que van a ser incluidos los sincitios, ¿no? Porque igual también va a provocar la unión de varias células y pues va a provocar lo que son los sincitios. Estos va a producir neumonía, que van a ser también, es una alteración pulmonar de origen viral, pues podría inclusive complicarse con otros microorganismos como ser bacterias. Lo que sí es muy importante va a ser las bronquiolitis, ¿no? Y casi siempre está mediada por una respuesta inmunitaria del hospedador. Las vías respiratorias estrechas, y sobre todo de los niños pequeños, pues, se obstruyen fácilmente, es por eso que van a ser la población más afectada de estos virus, por los efectos patológicos que van a ser provocados por el virus. Los anticuerpos maternos no protegen al recién nacido de la infección, ¿sí? Entonces, pues es muy difícil que puedan protegerse. Y la infección natural no impide lo que va a ser la reinfección, es decir, que como que no te deja inmunidad. El hecho que te hayas infectado no significa que la próxima pues adquieras una memoria inmunológica. Entonces eres susceptible a las reinfecciones. Dentro de lo que es la epidemiología del virus sincitial respiratorio, les decía que afecta sobre todo a los niños pequeñitos, ¿sí? Y este va a ser un virion grande con una envoltura que inactiva fácilmente por la desecación y el medio ácido. Además, el periodo de contagio procede mucho a los síntomas y que puede producirse en ausencia de estos y que pues aproximadamente van a ser entre 1 y 2 semanas, ¿sí? Y el único hospedador va a ser el ser humano. La transmisión va a ser por vía inhalatoria de las gotitas de fluye. Y pues los que generalmente corren riesgo van a ser los lactantes, como se puede ver aquí en el dibujito, ¿sí? Y la infección se va a producir en los bronquiolos y va a provocar neumonía. Los niños que van a presentar diversos cuadros, desde lo que van a ser leves hasta neumonías graves, ¿no? Y en adultos se van a producir reinfecciones con síntomas más leves, ¿sí? Dentro de lo que va a ser la geografía y la estación, es vaso ubicuo y tiene una alta incidencia estacional, es decir, les decía que pues estos aparecen en épocas invernales o a principios de primavera. Los métodos de control, pues existe inmunoglobulina para lactantes de alto riesgo y como también la ribavirina, se puede llegar a tener presentaciones en aerosoles para lactantes con un cuadro grave. En la imagen de arriba podemos ver a varios bebecitos y pues es un poquito difícil de poder evaluar lo que va a ser la dificultad respiratoria, ¿no? Sobre todo nosotros podemos ver ciertos signos de alarma que ustedes también en el IEPI, ya que que es un protocolo propuesto por las autoridades del Ministerio de Salud y que pues hacen que puede ser un poquito más fácil la evaluación de este tipo de signos, ¿no? Que va a ser signos de insuficiencia respiratoria, que va a ser una respiración rápida y agitada, o sea, el niñito respira muy rápido, ya ellos se lo denominamos como taquipnea, se encuentra muy agitado, puede existir un sonido de gruñido al respirar, o sea, cada que respira, si miren,
algo así, ¿sí? No miren, escuchen. Entonces, mal término. El pecho se hunde con cada respiración. Entonces, acá, por ejemplo, en el ñeñito, se puede ver lo que va a ser una retracción intercostal. Ya es así como se llama, es una retracción intercostal, es como un hundimiento a nivel de los espacios intercostales en cada respiración. Luego, podemos ver como una coloración azulada o púrpura de los labios, ¿no? Sobre todo se nota ahí en los labios, un poquito en los ojos y en las mucosas. Pero nosotros tenemos que saber distinguir en varios tipos de colorcitos de los bebés, ¿sí? Por ejemplo, en los morenitos se los podría ver en la boca, en las encías y alrededor de los ojos, ¿sí? Porque pues es un poquito difícil de verlos a ellos porque son morenitos. La bronquiolitis pues es una enfermedad respiratoria aguda de etiología viral y pues va a afectar lo que va a ser las vías respiratorias, vías aéreas pequeñísimas, ¿no? Los bronquiolos, y pues se llenan de secreciones de moco por la estimulación de las células de las citoquinas y todo lo que es el proceso inflamatorio. Entonces va a producir una gran cantidad de moco y de por ende va a provocar también inflamación, edema, necrosis de las células epiteliales, ya pues, o sea, como va a llegar a afectar a las células epiteliales de vía respiratoria, puede llegar a provocar necrosis y también el aumento de la producción de moco, ya, y por lo tanto, como existe mucho moco, mucha secreción, el espacio disminuye, ¿no? Entonces es difícil el intercambio gaseoso, es por eso que puede existir también broncoespasmo. Dentro de lo que va a ser el diagnóstico, no se olviden que la clínica es bastante importante, ¿sí? El diagnóstico de este virus sincitial respiratorio es difícil de aislar en cultivos celulares, o sea, sí se puede realizar, pero es un poquito difícil. Y pues también vemos la presencia de genoma viral en las células infectadas. Los lavazos nasales puede llegar a ayudarnos a obtener, digamos, la muestra para ver técnicas, para utilizar técnicas de transcriptasa reversa de PCR y pues algunas pruebas que son de inmunofluorescencia, enzimo inmunoanálisis para la detección del antígeno viral. O sea, van a ser todos los métodos de diagnóstico que se puedan utilizar. Tenemos algunas consecuencias clínicas de la infección por el virus sincitial respiratorio. Dentro de estas consecuencias tenemos, por ejemplo, las bronquiolitis y la neumonía, que se caracteriza sobre todo por fiebre, tos, disnea, cianosis en niños menores de un año. Luego tenemos rinitis febril y faringitis que va a llegar a afectar más que todo a niños y un resfriado común que ocasiona más molestias a niños mayores y adultos, ¿no? O sea, niños menores, les decía mayores de 2, 5 años. Entonces a ellos les va a pasar como si fuera un resfriado común. Dentro de lo que es el tratamiento, pues tenemos la ribavirina. La ribavirina es un nucleócido sintético que actúa como un antiviral, pero eso más que todo en casos graves. Se administra de forma de aerosol, ¿ya? O sea, una especie de aerosol que se puede llegar a inhalar y pues es bastante eficiente y depende mucho también de la actividad respiratoria del paciente. Puede ser un aerosol continuo de 20 miligramos por ml previa dilución con agua estéril de 300 ml durante 12 a 18 horas como generador de aerosol de partículas, ¿no? Es como algo que absorbes, ¿no? Así algo, pues eso también se utiliza en los pacientes con asma, ¿sí? Luego tenemos el aerosol intermitente que va a ser de 2 gramos durante 2 o 3 veces al día, pues en pacientes no ventilados mecánicamente. Se puede realizar lo que es una inmunización pasiva, pues con inmunoglobulina antivirus en sitio respiratorio, en lactantes prematuros, ¿no? Pues los niños infectados también se tienen que aislar, es decir, pues, por ejemplo, si los niños se encuentran infectados, tiene sospecha de ese virus en sitio respiratorio, pues nos lo manda al colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante contagioso. Ya habíamos mencionado que va a ser a través del habla, del estornudo, de pues, de qué más, encontrarse en un lugar muy cerrado, ¿no? Como son los cursos, las aulas. Ahora, esto va a depender mucho de las medidas preventivas, ¿sí?
Lo más importante, lavarse las manos siempre, porque siempre se está estornudando, se está manipulando la nariz, etcétera. Pues puede llegar a infectar, digamos, al bebé, digamos, o a otros, o a los niños. Evitar que personas con fiebre o con algún síntoma de resfriado o tos estén en contacto con su niño. Evitar también enviar a los bebés o a los niñitos a las guarderías cuando tengan algunos síntomas de enfermedad respiratoria. Luego tenemos el uso de las mascarillas, que esto va a ser muy importante y las pues se está aplicando también actualmente para evitar lo que va a ser el contagio por las secreciones. Y luego mantener la lactancia materna, ¿sí? Exclusiva en menores de 6 meses. Esto le da lo que es un efecto protector contra las enfermedades. No compartir cubiertos ni vasos, que sabemos que también por medio de los fomites también se puede adquirir la infección. Higienizar con frecuencia los juguetes, ¿sí? Los chupetes y superficies que estén en contacto con bebé y sus alimentos. O el hecho de compartir, digamos, estos juguetes con otros niños, ¿sí? Entonces, como pueden ver, las medidas preventivas van a ser muy, muy importante para poder llegar a aplicar a ese tipo de virus. El metapneumovirus humano, pues lo vamos a hablar así muy chiquitito, porque es un virus respiratorio que ha sido recientemente reconocido como un patógeno importante. Es muy ubicuo, es decir, que también se encuentra en muchos lugares del mundo, pues en todos, no discrimina zonas geográficas y pueden llegar a estar afectados sobre todo los niños de 5 años, donde han contraído esta infección. Y pues muchas veces puede ser como asintomático o puede llegar a causar síntomas relacionados con el resfriado común. Puede ocasionar bronquitis grave, neumonía, tos, irritación de la garganta, rinorrea y fiebre elevada. Luego tenemos los grupos de riesgo que van a ser los niños cero negativos, ¿sí? Luego tenemos los ancianitos y también tenemos los sujetos inmunodeprimidos que presentan un riesgo de padecer la enfermedad. Sí, luego dentro de lo que va a ser el diagnóstico es importante también tomar en cuenta que este es más efectivo, ¿no? Que va a ser la transcriptasa reversa de PCR, que va a ser reacción en cadena de polimerasa, con la transcriptasa reversa, ¿no? Como habíamos mencionado. Y el tratamiento que pues no hay un tratamiento específico que pueda estar disponible, por lo cual las medidas complementarias para aliviar los síntomas son muy, muy aplicados en estos casos, ¿no? Sobre todo también la alimentación, el hecho, digamos, de recibir, digamos, aerosoles, no aerosoles, sino nebulizaciones con vapores, vaporizaciones, ¿sí? Y también todo lo que es paliativo, ¿no? Vitamina C, antiinflamatorios pues medicamentos que puedan ayudar sobre todo a los síntomas, ¿sí? Entonces son prácticamente virus muy similares y pues ustedes ya han visto las diferencias que pueden existir y con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención y espero que realmente se haya comprendido. Hasta otra oportunidad.